¿Me oyes? Sí, te escucho bien, te veo bien. Vale. Hostia, bueno, es el tema de conexión, cosas que pasan y no pasa absolutamente nada. Justo me estaba yo preparando para entrenar escuchándoos y le dije, digo, va, voy a probar yo a ver si mi conexión también falla y lo podemos hacer otro día, así puedo entrenar, pero no, funciona bien. No pasa nada. No, si quieres nos esperamos un poco para que entren así un par de tres de personillas más para que sepan que lo Sí, estamos metiendo. sí, a Y ver, había ahora no te me cortes tú. Vale. gente que, perdón, ahora, que la gente me está escribiendo diciendo qué pasa, les estoy intentando escribir, pero claro, con una mano aguantar el móvil y escribir, complicado, ¿sabes? Porque me he movido Tranqui. de donde estaba, que tenía el móvil en un soporte, pensando que era un fallo de conexión mía, pues, Si quieres aprovecha ahora si quieres y muévete donde estés cómodo o lo que sea, porque parece que sí que era más la conexión de Julián que no la tuya. Así vale. que si quieres ponte donde tú quieras y ya empezamos desde allí, ¿vale? Vale. Aprovecho para decirle a alguien que nos vea, que sea de algún grupo de los que habíamos quedado para que lo siguieran, que avisen de que ya se puede ver el directo. Que el compañero de Lea ha cambiado un poco y se le ha puesto acento catalán en vez de argentino, pero aparte de eso sigue siendo más o menos lo mismo y además un poco menos simpático, pero bueno, da igual. Bueno, no pasa nada, hombre. Vale. Bueno, aquí estamos. Súper, pues listo, a ver si la gente se está conectando y ya está. Eso es. Eh, vale, habéis empezado un poco con Julián a comentar un poco la historia del por qué eras atleta Adaptive y habías explicado un poco ¿no? tu experiencia que tuviste con el tema del accidente laboral Sí, ¿no? no Y sé un hasta qué poco cuál ha sido. punto, no sé hasta qué punto se habrá Yo escuchado bien o mal. por lo que he escuchado, has explicado lo de que era en un trabajo, estuviste, ¿no? en un trabajo de estos de verano y que Sí, tenías la idea de opositar y trabajar como policía o bombero, o trabajar y eso un poco lo que fue que te cambió todo, te cambió todos los planes y tuviste que adaptarte a ello, pero que ya desde que estuviste en los 15 días en el hospital ya estuviste pensando o diseñando todos los gadgets que te permitieran no volver a entrenar, que no sé si son de los gadgets que ahora utilizamos, pero seguramente por ahí deben ir. sí. Y ahí te has quedado y entonces Julián te ha frenado como diciendo, pero espérate David, que seguramente hay toda una parte emocional, psicológica que has vivido, ¿no? Con el proceso traumático que cualquier persona que tenemos algún tipo de discapacidad, ya sea adquirida o congénita, ¿no? Pues sobre todo adquirida, ¿no? Que pasamos en el momento de, vale, me ha pasado esto, tengo que cambiar todo, ¿no? Todo el chip, ¿no? Correcto, sí. Sí, la verdad es que me cogió en un momento cuando tuve el accidente que entrenaba a diario y una de las cosas que tenía muy claras que no quería que cambiara para nada era mi vida cotidiana e intentar llevarla de la forma habitual posible. O sea, Ujú. como hasta entonces, teniendo en cuenta pues, que iba a tener que adaptar mil y una cosas ya no solo para facilitarme mi día a día, sino que yo también me tenía que adaptar a mi nueva situación personal. Que al final, cuando eres tan joven, es un golpe y tienes que hacer un esfuerzo psicológico para gestionar todas esas emociones, porque luego al final mi situación al ser a raíz de un accidente laboral se mueven muchas cosas alrededor, ¿vale? Que psicológicamente, si no las sabes gestionar y las afrontas y tienes la suerte de que yo tuve de tener muchos amigos y familiares que me apoyaron, pues a lo mejor no se llevan Ya. y se superan tan bien como pude hacerlo yo. Ujú, ujú. Claro. No, además eso es clave. O sea, tener esa red en la que en una caída de ese tipo pueda apoyarte y no solo apoyarte a parar la caída, sino a volverte a empujar hacia arriba y volver a subir y crear esa resiliencia en forma de adaptación a tu nueva vida,
eso es una suerte y es sin duda lo que marca la diferencia en muchos casos de que esto te hunda y te deja ahí abajo o que pueda salir reforzado y decir, mira, esto es lo que hay, esto ya no se puede cambiar y por lo tanto este soy yo y por lo tanto hay que reinventarse en esta línea, ¿no? Y, efectivamente. vale, ¿cómo, un poco para situarnos en eso, ¿eh? Sales de eso, pasas tu periodo en el que le das caña al fitness, le das caña al powerlifting, creo recordar. Sí, bueno, el levantamiento de pesas clásico de toda la vida, que Vale. sobre todo hace 15 años pues era lo que más estilaba el fitness, ¿no? Ujú. El culto al cuerpo, por decirlo de alguna forma. Ahí está. Todo eso lo haces ya utilizando tus gadgets, ya de manera adaptada y... Sí, Exacto. Y, vale, una vez pasa todo esto, ¿cómo es tu relación? Porque esto es verdad que el fitness has hecho así, es, digamos, deporte individual, no deja de ser adaptado porque tú lo adaptas desde tu necesidad como tal, pero ¿cómo es tu paso y cómo es tu relación digamos, el momento en el que David pasa a involucrarse tanto y ser alguien dentro del deporte adaptado como tal? pues la verdad que creo que fue fortuito. O sea, yo me reciclé, volví a estudiar, me formé como técnico y bueno, en el Institut Goodman, que es un centro de referencia a nivel de lesión medular, entre otros, bueno, recibo una llamada que una asociación que se llama Spain Catalunya en aquel entonces, pues quería iniciar un proyecto de rugby eh, liderado por dos deportistas que a día de hoy siguen en funcionamiento y la verdad que les tengo que dar una y mil veces las gracias por contar conmigo porque no era nadie, no desconocía completamente el deporte adaptado, aunque vivía la discapacidad en primera persona porque Ujú. llevaba muy poco tiempo, ¿no?, conviviendo con ella. Y surge a partir de ahí, entonces empiezo a involucrarme en el proyecto de Barcelona, empezamos a trabajar, a viajar fuera al extranjero, a aprender sobre el deporte, a adquirir conocimientos, a importarlos aquí a nuestra ciudad Barcelona y poco a poco a ir compartiéndolo con el resto de compañeros de otras ciudades y fruto de eso, pues después entro a trabajar en la Federación Catalana de Deporte para Personas con Discapacidad Física, luego paso a la Coordinación Nacional del Rugby en silla de ruedas dentro de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física y desde entonces hasta ahora, pues mi recorrido es eso, dedicándome en plenitud al deporte adaptado. Este sería el gran resumen de todo. Vale, tela, por eso, ¿no? O sea, al final es verdad que, ¿no?, de una cosa te llevó a otra, pero es verdad que el recorrido, joder, en realidad es brutal. O sea, digamos, dentro del campo del mundo del deporte adaptado ha sido, ¿no?, posicionándote en un punto de influencia digamos, de responsabilidad también en todo lo que este ámbito representa, ¿no? O sea que, Sí. súper. Sí, no. La verdad que no te das cuenta al final, cuando echas la vista atrás y empiezas a analizar todos los procesos y todo lo que se ha hecho, pues te das cuenta de toda esa evolución y todo lo que se consigue. Pero al final muchas veces eres más consciente cuando la gente te lo dice que Claro. no uno mismo, que siempre está pensando en todo aquello que puede hacer de más, que es lo que te Claro. pasará a ti probablemente. Un poco me pasa también, pero... Vale, si nos centramos un poco y empezamos con el tema del rugby, y para la gente que no esté familiarizada con lo que es el rugby en silla de ruedas, eh, ¿cómo o sea, cómo lo podemos explicar más de todo el mundo que pueda conocer el rugby en cuanto a normativa, cuánto tipo de funcionamiento, del tipo de juego y demás, cuánto de diferente hay, aparte de la evidencia de identidad de ruedas, respecto al rugby ordinario? Bueno, conserva lo que es el nombre del deporte y la esencia, ¿no? Y los valores. Pero lo que es lo que es el juego en sí, la normativa, no tiene nada que ver. Es un deporte que nace en Canadá a finales de los 70. Lo crean específicamente personas con discapacidad, concretamente con una tetraplegia y surge fruto de la necesidad de tener un deporte en el cual ellos puedan competir al máximo de sus capacidades y no se vean en un segundo plano, como puede ser
en la práctica de otros deportes porque la funcionalidad de sus extremidades superiores no se lo permitían. Entonces crean este deporte, inicialmente se llama Marderball, después bajo una votación a nivel internacional se le pone rugby en silla de ruedas o wheelchair rugby, que sería en inglés, y se va extendiendo de Canadá a Estados Unidos, luego salta a Europa y demás. Las reglas del juego como tal se juegan en una pista igual del mismo diámetro que la de baloncesto, de 28 por 15. El objetivo es marcar el máximo de tantos posibles en campo contrario, entre dos áreas de anotación o de ensayo, que están delimitadas por unas líneas y unos conos que son de 8 metros. Los jugadores tienen 10 segundos de posesión personal en el cual ellos pueden remar ilimitadamente para cruzar el medio campo o pasar o botar. 12 segundos para cruzar el medio campo. Esto es muy importante porque es una parte muy importante dentro del juego, porque si no consigues sobrepasar en esos 12 segundos pierdes la posesión. El contacto entre sillas está permitido y es la esencia del juego. Lo que no está permitido como tal es el pegar o agarrar a alguien de forma deliberada. Exacto. Es un juego que es muy dinámico, muy divertido y sorprendería que aquellas personas que lo ven, cuando ven a deportistas que tienen una lesión muy severa, la capacidad que tienen de jugar a esos niveles y a ese rendimiento. Claro, o sea, para la gente que no lo ha visto nunca, yo las veces que he visto vídeos, porque nunca lo he visto en directo, he flipado. O sea, es en plan, pero, o sea, las leches que se pegan y la intensidad con la que se juega, o sea, es realmente es como un exponente brutal en cuanto a un deporte se refiere. O sea, es como, es lo que decías tú, ¿no? Es como que sitúa la palabra deporte antes de la palabra adaptado, ¿sabes? Y eso es como que mola mucho, ¿sabes? Es muy, muy, muy guay. Qué guay. Y en todo este proceso, de lo que estás hablando un poco de cómo es la evolución de este deporte, España, aquí, ¿en qué punto estaba cuando empezaste? ¿En qué punto está ahora? Que a nivel de referencia internacional, ¿cómo está este deporte aquí a nivel de extensión? Pues mira, cuando arrancó en 2011 en Madrid, concretamente con un equipo de unos compañeros dentro de la Fundación Lesionado Medular, y años después inicia en Barcelona. En 2012, a finales de 2012 es el primer entrenamiento. El 19 de diciembre de 2012, no se me olvidará, porque lo tengo grabado aquí en el cerebro. No teníamos nada, no teníamos material, no teníamos conocimientos, no teníamos apenas deportistas. Realmente lo que se ha hecho es construir desde cero la base y los cimientos de este deporte desde aquel entonces. Pero digamos que con una forma estructurada, con una base sólida de deportistas y conocimientos mínimos desde 2016. Actualmente España cuenta con 8 equipos, que la verdad que desde 2016 ahora es una evolución brutal y proyectos que pueden surgir. A nivel internacional, pues estamos en el primer peldaño, porque nos tenemos todavía que ganar el derecho a estar arriba del todo a base de trabajo. El año pasado debutamos con la selección en el Europeo C y como todo debut, pues uno va con unas expectativas que no siempre se cumplen. En nuestro caso no se cumplieron, pero la imagen que dimos fue muy buena porque competimos contra países que llevan pues entre 15 y 20 años de desarrollo más que nosotros, y la verdad que cuando analizamos a posteriori esos partidos, el por qué perdemos, te das cuenta de que pierdes esos partidos por ser un novato, claro, por la falta de experiencia, claro, y la falta de más entrenos y más competición internacional. Claro. Que si seguimos con esta línea de trabajo y obviamente la intensificamos y la mejoramos, probablemente en 10 años podremos hablar de que nuestro rugby está a un nivel mayor y quizás pues en otra situación mucho mejor, que es la que esperamos que tenga. Que es un poco, también nos habían hecho una pregunta por aquí de cómo veías el rugby en unos 5 años, o sea, el problema del rugby en silla en 5 años aquí en España. En 5 años, a nivel personal, mi objetivo es que esté en Europeo B y pueda competir para subir a A. La gente dirá, ostras, esto es muy rápido o sí que es lento el proceso. Bueno, es que cuando
eres un país europeo en el cual es donde más equipos hay y el nivel está más estandarizado, Ujú. digamos, es muy difícil entrar en esa brecha de competición. Hablamos de países donde sus jugadores a lo mejor tienen una media de 25 o 30 partidos anuales. Nosotros Claro, estamos trabajando para conseguir 20 y ya claro. sería un hito. Ya. Entonces, yo creo que podemos estar en B. Tenemos técnicos con las capacidades para poder trabajar en la parte técnica para conseguirlo. Ujú, Jugadores con muchas cualidades. Y ujú. algo muy positivo, a diferencia de otros países, es que creo que tenemos jóvenes y A base, jóvenes, ¿no? tanto hombres como mujeres, con los que podemos trabajar esa base para de Claro, aquí 5 o 10 años poder tener pues un estatus deportivo más alto del que tenemos actualmente. claro. Eso es seguramente la clave. O sea, al final, pensar en lo que tienes ahora, que solamente son jugadores que se han iniciado hace poco y que por lo tanto el margen de mejora que existe, claro, pero no se puede comparar como en ningún otro ámbito, digamos, de la vida con lo que puede ser una escuela de base y un trabajo de formación más trabajado desde edades tempranas, que es, o sea, es el mejor futuro que se puede dar para un deporte y al final seguramente también es el indicador de mayor salud que puede demostrar cualquier deporte en esta línea, que puede garantizar un mejor o como mínimo hacer pensar en un buen futuro para este deporte, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Además, cuando viajas fuera te das cuenta que la edad media de los jugadores en general es muy elevada y al final ese ciclo deportivo se va a acabar. Mm, Y si no hay un relevo. pues un relevo generacional de esos deportistas, pues claro, va a haber un vacío en esos países. Nosotros lo que tenemos que aprovechar es nuestra debilidad, que es que venimos más tarde, ver esa debilidad como una fortaleza para trabajar todas aquellas áreas que en otros países a lo mejor no han trabajado, nosotros hacerlo bien para de aquí 10 años tener una buena estructura sólida que nos dé mucho más Claro, años de alto nivel a nivel deportivo. claro. Lo bueno también seguramente es que el hecho de haber ya podido tener una experiencia internacional y que seguramente no haya ido como pensabais que o querríais que haber ido, puede no haber ido como pensabais o querríais que hubiera ido a nivel de resultados, pero sí que como experiencia uno te sitúa, ¿no? Te sitúa, te hace tomar la perspectiva de decir, vale, ¿cómo estamos en relación a otros países? Aquí es donde se juega y por lo tanto me enseña seguramente en cosas en las que tengo que enfocarme, como estás diciendo tú ahora, y te da esa experiencia internacional de competición y esa perspectiva también de futuro de decir, vale, hacia dónde queremos ir, podemos ir y hacia dónde podemos ser nosotros más, ¿no? Podemos invertir más para estar allí, ¿no? O sea que en realidad esa experiencia puede no haber ido bien a nivel de resultados, pero seguramente es un gran aprendizaje para todo el deporte, ¿no? Efectivamente. Y nosotros hicimos un máster, tanto jugadores como staff, porque Claro, se dieron una serie de circunstancias, como en todos los deportes adaptados, claro. existe una clasificación. Nosotros veníamos trabajando con una serie de line-ups, que es el cuarteto que se pone en pista, Ujú. porque tenían unas clasificaciones. Habíamos traído a clasificadores internacionales a España para evaluar a todos nuestros jugadores, para ir con las máximas garantías y vino la Federación Internacional, hizo su clasificación, nos rompió todo ese trabajo, hicimos un máster y personalmente yo Claro, la reflexión que saco es que nunca puedes dar nada por hecho y tienes que tener siempre una variante B, C y hasta Z de todo lo que puede pasar para que si siempre. pasa tengas la alternativa y la solución al momento. Claro, siempre. O sea, eso yo creo que es de las mejores reflexiones que puedes sacar, tanto para esto como para tantos otros ámbitos en la vida, como por ejemplo, como en cualquier WOD, en cualquier entreno Sí, en nuestro caso de CrossFit, tú puedes tener un plan sí. A de voy a hacer estos ejercicios de esta manera y los voy a hacer súper rápido, me voy a sentir súper bien, me voy a pasar el ejercicio tal. No, ten mejor un plan B porque probablemente cuando empieces a hacer eso necesites pasar a un plan B y pasar a una táctica más realista, que es exactamente lo que pasó, ¿no? De decir, vinieron esta gente, os dijeron esto no es así, esto es así, esto tal, pues vale, pues hay que tener siempre esa segunda jugada siempre, a mano. Correcto. Súper. Vale, si tenemos que pensar en temas de lo que decías, de clasificaciones, o sea, cómo se clasifican las divisiones, las tipologías de atletas que participan en el rugby en silla?
Pues tenemos, los jugadores van del 0,5, que sería el jugador que tiene más limitación funcional en general en todas sus extremidades, hasta el 3,5, que digamos que es el jugador que tiene una tipología de lesión menos severa, ¿no? Y le permite tener más funcionalidad. Eh, ¿Cómo lo hacen? Pues hay un test, una evaluación, ¿vale? En la cual los sientan en una camilla y les hacen una serie de movimientos, test muscular, rango de movimiento, etcétera, que evalúan, que se llama test de Daniels, y después pasan a una parte práctica, que es sentado en la silla, con el balón y después en juego. Con estos tres bloques, ellos determinan cuál es la clasificación. Ellos tienen una serie de parámetros en el cual, digamos, si de aquí del 1 al 3 pues tiene esta serie de movimientos, esta fuerza muscular, esta serie de habilidades, pues tiene esta clasificación. Si pasa del 3 al... No lo estoy diciendo tal cual es Ya, pero la idea y el concepto es ese. O sea, Exacto. sigue. Y en función de lo que determina que sale de esa evaluación, le ponen una clasificación deportiva. Esto va ligado directamente a qué rol y qué función va a tener en el juego. Claro, es muy importante que estas clasificaciones sean exhaustivas y lo más fidedignas posible, porque al final estamos damnificando a un deportista si no son las correctas y por ende al bloque y al colectivo, ¿no? Es decir, si tú tienes un jugador que le hacen una mala clasificación y a lo mejor está por un punto por encima o medio punto por encima, lo estás damnificando. Claro. Pero si le tiras por abajo, le estás beneficiando en contra de otros deportistas. Claro. Entonces, digamos que es un mal con el que tenemos que convivir en todas las disciplinas deportivas adaptadas y que hay que ir trabajando y mejorando constantemente. Claro. O sea, si en realidad, si todo lo que comentas y la vida del rugby en sí ya, como mínimo aquí, es muy joven y es muy corta, si hablamos en el tema del CrossFit adaptado, todavía lo es más. O sea, por no haber, no hay todavía clasificaciones más allá de pedir, depende de qué informes médicos, depende en qué competiciones y depende de qué manera. Y entonces, yo creo que hablando desde la parte que más me toca a mí directamente del tema del CrossFit, creo que, y pensándolo en clave de deporte adaptado como tal, hay mucho de lo que podríamos nosotros sacar, aprender y compartir de deportes y maneras de funcionar como puede ser el rugby para aplicarlo luego a que las competiciones que se hagan en CrossFit adaptado pues sigan el mismo propósito que sigue cualquier tipo de competición de deporte adaptado, que sea lo más justo posible y que, por tanto, la competición pueda ser en la mayor igualdad de condiciones posible, ¿no? Así que eso es algo que creo que nos tendremos que también poner las pilas y es eso, ¿no? O sea, es al final tú puedes empezar el rugby y decir, sí, queremos competir, queremos ir ahí, queremos tal, pero de repente te viene la Federación Internacional y te dice, vale, muy bien como lo tenéis planteado y fantástico las ganas que tenéis, pero las normas no van a ir así, esto va a ser así. Entonces, Correcto. es exactamente lo mismo que tiene que pasar todavía en el CrossFit cuando hay tanta gente que dice, no, tiene que haber competiciones con CrossFit adaptado, divisiones adaptadas, y es como, vale, o sea, podemos hacer exhibiciones donde todo el mundo seamos súper felices, pero si queremos competir tenemos que ir con igualdad de condiciones y por lo tanto tiene que estar todo mucho más meticulosamente trabajado, medido y comprobado, ¿no? Efectivamente, creo que es esencial. De hecho, yo llevo muy poquito tiempo, no he investigado lo suficiente, pero tengo muy claro que si yo en un futuro compito, no se me puede equiparar igual que a lo mejor un amputado de extremidad superior Claro, que tiene la amputación por debajo del codo claro, a la mía que es por encima del codo. No claro, tiene sentido, porque al final yo voy a hacer una serie de trabajos solo con un brazo claro. y el otro compañero puede hacer una parte con un brazo y luego puede tener el apoyo del otro Totalmente. porque su diámetro es mayor y le permite a lo mejor Claro. simplemente mantener una barra en alto, ¿no? Cosa que yo no puedo porque me rompo el cráneo porque Claro. no me da. Porque no pasa, claro. Exacto. Claro. Vale, es un ejemplo. Eso, o sea, eso se está haciendo y se está trabajando en todo eso. Hoy en día hay muchas competiciones en las que se hace, pero no se hace todavía de una manera súper protocolizada y súper trabajada. O sea, Claro. se adapta, pero bueno, falta mucha base, faltan muchos atletas, faltan muchos números y falta, por lo tanto, que se pueda estandarizar mucho más. Pero bueno, ahí estamos y ya llegaremos. Si intentamos ahora unir todo lo que es
o sea, lo que conoces, que es cierto que nos pilló el confinamiento súper cerca de cuando tú empezaste, digamos, a practicar CrossFit más como tal. Pero si Sí. pensamos un poco en clave, en vista de que durante todo este tiempo del confinamiento has estado entrenando bastante y que evidentemente conoces mucho el mundo del rugby en silla, ¿cómo ves la relación que puede existir entre el trabajo funcional a alta intensidad y variado que puede dar el fitness funcional y el acondicionamiento y trabajo físico y exigencias que se piden en el rugby en silla? Bueno, es completamente transferible de uno al otro. O sea, no hay ningún tipo de problema. De hecho, bueno, tú sabes que vino uno de los jugadores a probar y luego por una serie de circunstancias no pudo continuar, vino la situación de confinamiento y no se ha podido desarrollar. Pero es completamente transferible el uno al otro y complementario. Incluso creo que es interesante que muchas veces esta parte física que muchas veces no tenemos tiempo de poder trabajar como desearíamos en la pista, porque tenemos poco tiempo y tenemos que destinar el 80% de la sesión o el 90% a ese trabajo en pista técnico y táctico, porque si Mm, no pierdes el tiempo, pues poderlo trabajar fuera. Y creo que es completamente compatible y se pueden establecer muchos lazos de unión y de trabajo y de cooperación entre entidades, entre deportes, para poder trabajarlo sin ningún tipo de problema. O sea, vamos, totalmente. estoy totalmente a favor y de hecho creo que un deportista cuanto más disciplinas practica y conoce, acaba siendo mejor deportista porque tiene mucho más estímulos y se Totalmente. acaba conociendo mejor a sí mismo en Totalmente. general y creo que es básico y fundamental. Ujú, totalmente. Y de hecho, justo lo hablamos hace nada, creo que una semana con la gente de Estados Unidos, de Adaptive Training Academy, que vendrían a ser un poco como con quien más trabajamos todo el tema más educacional y cómo trabajamos también la promoción de este deporte y tal. Y decíamos, ¿no?, de que seguramente hacía falta trabajar mucho la parte esta de cómo explicamos a atletas, deportistas, clubes y demás que trabajan deportes como puede ser el rugby, el básquet en silla de ruedas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos ayudar también a los técnicos que se dedican a estos deportes a cómo hacer programaciones para condicionamiento, fuerza y demás que tenga una transferencia todavía más directa y específica en sus deportes, ¿no? Entonces, creo que la relación es totalmente clara, directa y que ayudará o sea, en ambos lados, ¿sabes? O sea que totalmente de acuerdo con lo que planteas. Nos plantean también una pregunta que me llega aquí, que tengo la chuleta. Dicen, ¿cómo pueden alguien remar con un solo brazo? ¿Cómo puede remar alguien con un solo brazo? Depende de la longitud del muñón que reste, ¿vale? Ujú, Es decir, si la amputación, por ejemplo, es como la mía, ¿vale? La enseño para que se vea un poco el diámetro. En mi caso, yo no soy jugador de rugby porque no tengo la lesión o el perfil para poder jugar oficialmente, pero sí que tenemos en el equipo, en la selección, tenemos a varios jugadores. Voy a contar el caso de Marta, por ejemplo, que ella tiene uno de los brazos a la misma altura, diámetro que yo, ¿vale? ¿Ella qué hace? Ella se sienta más bajito para que la rueda le quede lo más cerca posible del muñón. Lo que hace es protegerse mucho ese muñón claro, y trabaja la remada de la mejor forma posible, porque hay que entender a ver, siempre hay una pequeña descompensación, claro, ¿vale? Y luego pues, tiene que haber un trabajo previo y posterior para paliar esas posibles descompensaciones que se puedan generar, claro. pero al final lo que buscamos siempre es jugar con la altura del centro de gravedad, que sea más alto o más bajo en función de la amputación y protegerla. Y a partir de ahí es que cada deportista vaya probando cuál es la mejor forma para poder remar. Yo en mi caso, que también me siento a veces con ellos, lo que hago es eso, sentarme lo más bajo posible, protegerme bien el brazo y luego remar. Y al final siempre intentas compensar con la mano más dominante, que tiene más funcionalidad, Ujú, esa parte a la cual a lo mejor no puedes llegar en igualdad de condiciones con la que está más afectada. claro.
totalmente, en todo el sentido del mundo, claro. Vale, retomando un poco, que esto ha saltado la pregunta ahora que tal, que me ha venido por aquí. ¿Cuáles son las cualidades, capacidades físicas que crees que predominan o que deberían trabajarse más para el atleta de rugby en silla de ruedas? Fuerza y resistencia por encima de todo. Ujú. Por encima de todo. Sí. Pero por encima de todo yo creo que hay una parte conceptual que prima por encima de la parte física, que es súper importante, porque si no tienes los conocimientos a nivel técnicos y tácticos, Claro, es muy difícil que te puedas desarrollar bien como deportista en claro. este deporte, Y en todos. porque sí, pero es un deporte que te exige a nivel técnico Ujú. y táctico mucho, porque es un juego que es constantemente en movimiento, dinámico, no para. Desde que la pelota se pone en juego, no para, es constante. Entonces, para mí, por encima del físico, que es súper básico y súper Ujú. importante, existe la parte técnica, táctica, para mí Táctica. Ujú. es primordial. Pero, vamos, fuerza y resistencia, sobre todo, es algo que tienen que dejar, sin duda, sin duda. Y las skills con la silla, porque es básico. Claro, dominio de la silla tiene que ser algo Sí, ¿no? Por supuesto. sí, Vale. por Yo encima creo, de todo. creo que una vez salgamos de toda esta situación actual de pandemia, historias y gimnasios cerrados y todo, creo que estaría súper interesante que un día miráramos de montar una sesión, y te lo digo ahora sí en el live, pero bueno, que también te lo diría por WhatsApp, ¿eh? Pero es que justo me viene a esto a la cabeza, que ya hubo por parte de un compañero, ex compañero del box que estaba vinculado, Raúl, que estaba vinculado con todo el tema del rugby en silla, ya me decía, ostras, Marc, deberíamos montar una sesión específica para de CrossFit con el equipo con el que estoy, ¿no? Y creo que podría estar súper bien. E igualmente creo que estaría súper guay que atletas que están entrenando en LEA, puedan ir a tener una experiencia también en rugby en silla de ruedas, conocer el deporte y, ¿por qué no?, seguramente probarlo, ¿no? Y creo que ese intercambio podría estar muy guay por los dos lados. Sí, de hecho yo te cojo el testigo, te digo que sí, y en cuanto volvamos a cierta normalidad, ya tenía en mente el hacer una propuesta de que no solo deportistas, sino los voluntarios O también voluntarios, a eso, que exacto. están en LEA, que al final hacen un gran trabajo, porque yo lo he vivido en primera persona cuando me he iniciado, que puedan venir también y vivan esa Claro. experiencia. Tenemos la suerte de que en Barcelona tenemos un material suficiente como para cubrir esa demanda, hay una instalación y si no se hace en una sesión se puede hacer en dos y hacer esa transferencia y que deportistas de un deporte y de otro puedan conocerlo y ¿por qué no? Pues puedan compaginar o si no, por lo Exacto. menos conocerlo y disfrutarlo. Exacto. Qué guay, eso estaría brutal y yo también estoy bastante convencido que lo vamos a hacer. Quería preguntarte también, más desde el papel de la FEDE, ¿cuál es el papel que juega la federación en todo el tema de promoción del deporte adaptado? Ya sea en este caso el rugby, que quizás es el que conoces más, pero ¿cuál es el papel que se juega más o sea, no tanto de la gestión en sí, de eventos, de competiciones y demás, sino de promoción justamente de lo que veníamos diciendo, ¿no? De trabajo de base, de trabajo con chavales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay algo específico, alguna iniciativa, acción específica que vaya en esa línea? En general, todas las federaciones territoriales, hablo por todas las que están en todas las autonomías, porque al final, como estoy en dos, una realmente es mi trabajo y la otra colaboro, al final estoy en todos los sitios que me es muy difícil, tengo que ir cambiando de camiseta constantemente. Pero lo que son las territoriales, las de cada comunidad autónoma, realmente son las que tienen que hacer mayor trabajo de promoción. Al final, son las federaciones que están cerca de los clubes locales que tienen escuelas deportivas y demás. ¿Qué pasa? Deporte adaptado, como sabemos, y tú lo vivirás en primera persona, si para competir a nivel internacional ves que para tener una clasificación deportiva y categorizar a todos esos deportistas es complicado porque no tienes la masa de Exacto. deportistas Números, suficiente claro. como para poder decir, vale, tenemos una competición internacional y tengo 10 uppers por encima del codo, 10 Claro. más por debajo del codo, pues esto sería lo mismo. Claro,
No existen tantas escuelas deportivas como se desearían por parte de federación y por parte de clubes. Al final la federación lo que tiene que hacer es trabajar o directamente en la promoción, en el caso de la catalana tiene escuelas de iniciación o tiene el programa Hospiesport que se encarga de trabajar toda esa iniciación deportiva cuando la persona que tiene adquiere una discapacidad o la tiene y entra ingresado en un hospital, cuando pasa de esa fase aguda y ya está en ese tránsito a salir del hospital, tiene ese programa que lo que hace es coge a la persona y si quiere practicar natación le da nociones básicas de natación para no aprender a nadar, sino para reencontrarse a sí mismo con su nueva realidad y adaptar esas capacidades que tiene a ese medio acuático, por ejemplo. Es un ejemplo desde una persona que tiene una lesión medular o yo en mi caso que también cuando tuve el accidente probé la natación, pues al final notaba que cuando nadaba me iba hacia un lado o hacia otro. Al final es un trabajo de base que hay que hacer. Considero que se tiene que trabajar más, pero es muy difícil, porque cuando te pones a picar puertas, vivimos en un mundo tan global que todo es tan accesible que la mayoría de familias tienen tal abanico de posibilidades que cuando están en edades muy pequeñas todavía existe un estigma de que el deporte en la persona que tiene una discapacidad física o sensorial, la que sea, en una edad temprana, tiene que trabajar otros aspectos o tiene que hacer otro tipo de terapia o otro tipo de actividades. Y yo creo que es algo que hay que intentar conseguir cambiar, que entiendan que la actividad física del deporte es una herramienta más para mejorar y a partir de ahí pues todo ese trabajo de promoción crecerá. Pero bueno, una de las promociones que se hacen anualmente en Barcelona es la jornada inclusiva que se hace en Arc de Triomf, donde se pueden practicar prácticamente todas las disciplinas deportivas que existen adaptadas, rugby, baloncesto, tenis, peloteando un poco, fútbol para invidentes, fútbol para personas con parálisis cerebral, para personas con discapacidad intelectual, etc, etc, etc. Bocha, slalom, esa sería la macroactividad general. Luego a partir de ahí pues promoción en coles, sensibilizaciones en coles, con empresas, claro. etc, etc. Vale, súper. No sé, al final es exactamente, o sea, es el trabajo que también venimos haciendo y que conociendo en todos los ámbitos del deporte y al final es eso, es buscar la normalización que decíamos también de la situación adquirida por la persona ante su nueva realidad a través del deporte, sea cual sea, y que a partir de ese deporte, ya sea en tu caso también por esta natación, yo también vengo de la natación adaptada, pues a partir de ahí pueda normalizar su situación, pueda encontrarse a sí mismo, ¿no? Practicando deporte y pueda entender que lo puede practicar de manera adaptada y por lo tanto de manera normal a su nueva realidad y a partir de ahí pues conocer todas las opciones que se ofrecen desde el mundo del deporte adaptado, ¿no? Nos queda un ratito, un par de preguntitas más. Julián me pedía que me disculpara de nuevo por de su parte, que ahora igual hay más gente conectada, que Julián se ha intentado conectar al principio, ha habido problemas de conexión y tal, y entonces he retomado yo rápidamente el esto para no perderlo, así que por su parte es la persona que va llevando cada miércoles las entrevistas y charlas que tenemos con distintas personas vinculadas al mundo del deporte adaptado, como pues el caso de David, en el que además nos toca de cerca porque es compañero también de Lea, pero también personas de distintas partes del mundo y normalmente, pues casi siempre vinculadas ya sea a través del deporte, en este caso del CrossFit adaptado o en el tema de la nutrición deportiva, etcétera, 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 ¿vale? Así que pues, de su parte, disculpas por la mala conexión y conectividad que ha habido. Vale, David, entonces, ahora mismo y en esta situación de confinamiento, ¿qué habéis hecho, digamos, desde el mundo del rugby en silla? ¿Cómo se ha vivido toda esta situación? ¿Qué tal, se ha podido trabajar aspectos más tácticos? ¿Se ha podido trabajar aspectos más físicos? ¿Se ha podido trabajar? ¿Cómo se ha planteado esto? O si tienes tú también conocimiento o desde la federación se ha coordinado algo, no sé, cuéntame un poco en esta línea cómo ha ido este tema. A nivel de club, lo que hicimos fue pasar unas rutinas estándares de ejercicio, sobre todo de mantenimiento, que las hizo
Adri, que es nuestro preparador físico, y bueno, luego Dani, que es uno de los entrenadores, está en contacto directo con los jugadores, va haciendo revisión de vídeos y demás. Luego, por la parte de la selección, lo que estamos haciendo ahora, sobre todo, que también pueden salir más fuera, además del trabajo que iniciamos al principio, que también era pues consultar qué necesidades tenían y demás, se está haciendo un trabajo más técnico, perdón, más táctico a través del scouting y visionado de partidos, 2 días por semana. Un día es para plantear una serie de secuencias y de situaciones de partido que después se analizan el jueves. Y luego los domingos lo que estamos haciendo es una sesión de estiramiento grupal que lleva nuestra fisio de la selección. Lo utilizamos de meeting para reencontrarnos y durante la semana hemos puesto el reto Rueding, le llamamos, que como pueden salir todos, estamos en la misma fase de desescalada, tienen que salir a hacer kilómetros a la calle. Entonces, hemos hecho 4 o 5 equipos, no recuerdo bien de memoria, cada equipo tiene un nombre y se trata de sumar y de sumar kilómetros, ¿vale? No tanto a un ritmo concreto, sino de ir sumando para que vayan entrando en contacto con lo que es la silla y el movimiento. Claro. Exacto. Entonces, los domingos se rankea y se mira cómo va el ranking y bueno, pues al final de lo que sería el trabajo del mes, pues habrá una serie de premios y de castigos simpáticos que serán dados por el resto de compañeros, pero al final lo que estamos estimulando es que ellos estén toda la semana con la mente puesta en rugby para que de alguna forma no desconecten y estén concentrados en ello. Súper. Me parece súper guay, o sea, me parece un planteamiento brutal y que está como súper bien dividido e intentando tocar todos los aspectos más importantes de lo que luego requiere el juego o el que requiere una temporada, digamos, en situación normal, ¿no? Y creo que también, y aprovecho también para comentarlo a todos los atletas de Lea que estén conectados, que vamos a hablar con David a ver de cara a esta semana a ver qué tal funciona y tal, pero si todo va bien y podemos hacerlo, pues también es algo que también queremos hacer extensivo y extensible a los atletas de Lea y por qué no, bueno, la gente que lo hemos hablando, pero que como idea el tema de acumular esos kilómetros, ese rodaje, ese todo, me parece súper interesante. Y creo que es muy, muy, muy buena idea. Ya daremos más detalles de esto, de cómo vaya y todo, pero también lo voy avanzando. Super, David. No sé si hay algo más que quieras que añadamos, que comentemos, que quede mencionado. Si algo así que se te ocurra. A nivel de rugby tampoco quiero ser muy pesado porque al final es un espacio de Lea y tampoco quiero ser muy... No, pero o sea, claro, o sea, yo creo que también lo interesante es eso, que también la gente conozca, o sea, que al final el espacio de Lea, si nosotros trabajamos CrossFit adaptado, sí, pero lo que estamos trabajando sobre todo es deporte y deporte adaptado. Entonces, si hay algún atleta de Lea que a través de esto puede conocer el tema del rugby y se anima, pues mejor que mejor, ¿sabes? O sea, que sé pesado con el rugby, o sea, si hay algo más que quieras que comentemos, lo que sea, animar a alguien, yo qué sé, lo que sea, pues lo comentamos. Lo que les diría es que ya practiquen CrossFit o rugby o el deporte que sea, sobre todo que no tengan ningún tipo de miedo e impedimento a probarse a sí mismo y salir de su zona de confort, porque al final muchas veces nos da miedo salir de la zona de confort. Que salgan de esa zona de confort y que lo prueben. En cuanto al rugby, es un deporte que muchas veces la gente tiene reparo porque existe un contacto físico con la silla, a través de las sillas, muy directo, mucho impacto y al final pues es un deporte duro, pero que se disfruta muchísimo. Yo no pierdo la oportunidad siempre que puedo de sentarme para jugar a este deporte porque me encanta. Y luego, si tienen dudas de realmente si pueden o no pueden practicarlo o en qué ciudad puede practicarlo, que no tengan duda en contactar con la Federación Española de Deporte Adaptado o conmigo
para poderles decir dónde hay clubes, ¿no? Porque yo puedo decir que hay un club en Sevilla, pero al final necesitarán un contacto para saber Claro, que si soy de Sevilla o de alrededores, hay un club allí. Tenemos otro en claro. Toledo, pues lo mismo, en Madrid, en Con Miriam. Valencia. Exacto, exacto, exacto. En Vitoria, en Barcelona tenemos el BUC, pero tenemos otro nuevo en Manresa que está creciendo. Al final se trata de que la masa social del rugby crezca, ya no solo como jugador o como jugadora, a nivel de staff, sea entrenador, fisio, médicos, voluntarios, mecánicos, ningún tipo de problema. Perdón, se me olvidaba, Zaragoza, que además es uno de los equipos más importantes de España y rival directo del BUC, que siempre están ahí en disputa. Ay, Y básicamente eso, que se animen, que lo prueben y ante la duda, pues que contacten, que les ayudaremos en todo lo que necesiten, que súper. para mí será un placer. Solamente por la parte que me toca, también me toca decir que todos los jugadores que practiquen rugby, que no tengan ningún tipo de miedo, si quieren acercarse a algún box de CrossFit que tengan en la ciudad y que puedan trabajar y sean conscientes de que pueden trabajar muchas de las capacidades físicas que comentamos que se requieren para el CrossFit y que desde LEA, desde Limited Edition Athletes, que podemos ayudar a trabajar con los box con los que estén, todo ese trabajo adaptado a sus capacidades y a sus necesidades específicas para desarrollar el deporte del rugby y al final mejorar su calidad de vida pues de la mejor manera posible. O sea que creo que en ese sentido creo que podemos trabajar mucho en esa bidireccionalidad, me refiero. Y tanto, yo puedo decir que en el confinamiento, más las 6 sesiones, 7 que pude llegar a hacer de prueba antes, mi vida ha cambiado. O sea, he vuelto, me he quitado 8 kilos de lastre, me encuentro mucho mejor y bueno, a ver, acabo de empezar y tengo que seguir trabajando, pero que el cambio radical a nivel personal físico, bueno, me empiezo a encontrar como cuando entrenaba hace años atrás y la verdad que ojalá mucha más gente se pueda sumar al carro de Lea, al carro del rugby, que les sirva para cambiar sus hábitos en la vida y mejore su calidad de vida y al final que es súper positivo para las personas, la actividad física del deporte. Qué guay, pues yo creo que lo podemos dejar tal cual. Creo que no había mejor manera de cerrarlo y ya está, tío, que muchísimas gracias por compartir este espacio, que creo que sé que no te gusta mucho aparecer digamos, en medios, ¿sabes? Que suena aquí como si esto fuera la prensa, pero que no, pero que creo que era súper importante y creo que es súper interesante que puedas también compartir toda esta información. Así que mil gracias y bueno, vamos hablando. No, gracias a vosotros, que de verdad que hacéis un gran trabajo y conmigo personalmente lo estáis haciendo y nada, Te lo gracias de estás nuevo currando, y ¿eh? Te lo estás bueno, sí, currando, o sea, claro. también te hace falta decirlo, que cada día va haciendo sus entrenos, cada día va, pero el feedback es brutal, la mejora es brutal, pero sobre todo porque la dedicación y las ganas también la actitud es brutal. O sea que para mí también, desde la parte más técnica de llevarte los entrenamientos y demás, para mí es un lujazo poder ver tu evolución, así que súper guay. Perfecto, Muy bien, gracias. vale, pues nos hablamos, ¿vale? Muchísimas gracias, tío, y eso. Y muchas gracias a todo el mundo. Y el miércoles que viene, otra charla, ¿vale? Muy bien, Perfecto, gracias. vale. Pues chao, chao, chao. Adiós. Chao.